Bueno, Dale, la ¿qué primera idea. es eso? Esto invertido, aula invertida, y es la invitación en este espacio para trabajar juntos el aula invertida. Terminó el show, Marian, es todo tuyo. Bueno, la idea es poder armar como si fuese un aula, así que vamos a empezar pidiéndole la participación de todos y que nos escriban en el chat la primera palabra que se les vino a la mente cuando hablamos de aula invertida, además de Gaby dándose vuelta en la pantalla. Así que les damos unos segunditos para que escriban la palabra que se le ocurrió en el chat, por favor. ¡Wow! ¡Cuántas ideas! No me da la mano. Al revés. Bueno, hay de todo lo que están escribiendo, todo lo que pusieron es todo cierto. Y es de lo que vamos a hablar y actuar en el día de hoy. Si bien vamos a dar un soporte teórico, después les vamos a dejar un documento escrito que va a estar en la página el fin de semana que viene, pero ahora es hacerlo teórico práctico para que se lleven una idea armada de lo que sería un aula invertida. Vamos a interactuar con Gabriel, vamos a ser como los profesores de esta clase y Gustavo va a ser uno de los alumnos que participan en nuestra clase. Gaby, ¿querés dar la consigna? Bien, tomando en consideración todas estas, digamos, ideas que salieron en el chat, las vamos a dejar como un gran punto de partida que van a ser las hipótesis de trabajo para ver qué hay de todo lo que escribimos en el chat en el aula invertida. Tomando esto que decía Mariana recién, vamos a dar inicio a la clase, y para esta clase vamos a invitar a todos nuestros estudiantes, no sé si se puede llegar a apreciar bien, ¿sí? Esperen que le quiero dar más, a mirar el video, ¿sí? Que para mirar ese video van a tener que tener algunas cuestiones en cuenta para poder mirar más allá, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es el aula invertida? ¿Qué características tiene el aula invertida? ¿Cuál es la metodología del aula invertida? ¿Cuál es el rol del docente en esta propuesta y del estudiante? Y si existe la evaluación en el aula invertida. Ideas como para poder mirar en el video, y a todos nuestros estudiantes les vamos a sugerir que al mirar el video tengan presente, tener a mano el cuaderno, el anotador, la lapicera o aquellas cuestiones que tengamos para tomar apuntes, registrar la información que nos resulte importante. Perdón, esperen que cierro. Nos vemos en la clase. Estos chicos han podido hacer algo, habrán avanzado, habrán entendido algo. Las preguntas nuestras lo habrán ayudado en esta investigación, en este video. ¿Vos qué pensás ahí? Mira, yo creo que tenemos que escuchar entre otros a Gustavo, ver qué ideas tomó del video que le enviamos con la guía y a partir de ahí retomamos algunos conceptos para puntualizarlos y que ellos puedan crear y poner en práctica estos conceptos en sus trabajos cotidianos. Bien, ¿te parece que ampliemos ahí este sentido de lo que es la clase invertida? Porque para que a ver si ellos pueden quedar con una mayor claridad y asimilar bien el concepto de esta idea, ¿no? De esta Y propuesta. tendríamos que retomar los puntos principales de lo que es la clase invertida, para poder distinguirlas de las clases donde usamos otros medios para motivar a los alumnos. Si querés, podemos empezar con las pirámides de la taxonomía de Bloom y la diferencia entre la clase tradicional y la clase de aula invertida, y vamos trabajando los conceptos sobre ello. ¿Sabés por qué te lo digo? Porque en esto que ellos están trayendo, ¿sí? De lo que pudieron sacar del video, de esta información que pudieron construir, ya la llevaron a un plano más
actual. Pero bueno, como todo tiene su raíz, ¿no es cierto? Y ellos lo trabajaron. Profundicémoslo para ver qué es esto de por qué es invertida. Bueno, como dijeron, esto hace años que se utiliza entre Estados Unidos y lo que es Latinoamérica. El más conocido es Raúl Santiago. Raúl Santiago hace años que trabaja con el aula invertida y los puntos principales es que es una metodología activa de aprendizaje donde los alumnos se ponen en contacto con el tema y conocen el tema en sus casas, ya sea a través de videos, ya sea a través de líneas históricas, de textos, de distintos materiales que le entreguemos, pero lo importante es que tengan una guía de trabajo, porque el docente siempre es partícipe. Si bien dentro del aula va a ser un guía del trabajo, también es un guía en el trabajo y en el conocimiento que tienen previo en su casa. Entonces, todo el material que le enviemos, sea en soporte papel o sea en videos, ese material tiene que estar a disposición del alumno con una guía de lectura. No dárselo y decir, miren, vean, lean. Miren, vean, lean, pero considerando esta guía que nosotros le estamos brindando, porque son los puntos que vamos a trabajar en clase con sus compañeros. Entonces, podríamos ahí llevarlos a trabajar en esta síntesis de que el aula invertida, de cierta manera, es trabajar con el tiempo y digamos, de hacer toda la previa al tiempo clase, para poder que ellos puedan llevarlo digamos, al concepto general. Sí, los alumnos tienen la etapa de trabajo individual y en esa etapa van a trabajar la parte de conocimiento y comprensión. Pero es importante, que por ahí no lo dijimos, el rol que tiene el docente previo a entregar este material, porque el valor del docente va a estar en la selección del material que va a entregar a ese alumno, que va a ser en forma individual el conocimiento y la incomprensión del tema. Se habla de un docente curador. ¿Qué significa la palabra curador? Que va a seleccionar aquello que sea más importante y que esté al nivel de los conocimientos para que el alumno en forma individual llegue a adquirir este conocimiento. Y en el aula va a ser guía porque va a ayudar al alumno primero a resolver las dudas que le han quedado, porque empezamos la clase con un planteamiento de dudas, que pueden presentar directamente en la clase o que podemos nosotros pedirles que las envíen en manera electrónica, sea por WhatsApp, sea por mail, o sea en la misma página que utiliza el docente con los alumnos. Y después de esto, ver y plantear distintas actividades donde los alumnos con sus compañeros apliquen los conocimientos que aprendieron hasta ese momento. Bien, entonces, porque ahí me agarra. ¿Dónde le podemos pasar un cuestionamiento, digamos, algo que lo tensione y que diga, vamos a invitarlos ahora a que armen la clase, una propuesta, considerando de que en realidad estamos basándonos en la utilización, la optimización del tiempo en la clase? Los alumnos van a aplicar sus conocimientos en la clase, a diferencia de lo del aula tradicional, donde en el aula le impartimos los conocimientos y en su casa hace la revisión o empieza a trabajar en forma individual para aplicar los contenidos dados en clase. En este caso, los contenidos los van a aplicar en trabajos colaborativos con sus compañeros en el aula. Nosotros vamos a ver, en verdad, vamos a poder observar si los alumnos han adquirido o no los aprendizajes, porque la aplicación de ese contenido va a ser en el aula, no en la casa. Bien, bien. Entonces, para cerrar ahí, para que se me está invirtiendo la cámara, Marian, no sé qué le pasa, ¿sí?
cuestiones como para poder ir puntuando. El uso del tiempo, el de pensar qué actividades pueden llegar a lograr hacer nuestros alumnos antes de llegar a la clase, ¿sí? De manera que el tiempo de la clase pueda ser utilizado trabajando con la ampliación y la generación de otras inquietudes, ¿no es cierto?, que puedan resolverse en este proceso de trabajo de cierta manera autónomo, ¿sí?, que van a ir haciendo. Para todos los que venimos trabajando ya hace mucho tiempo, es la resignificación de la tarea con otro sentido, esta tarea de traer a la clase esa investigación, esos conocimientos, de ponerlo en tensión, de poder trabajar y ampliar, ¿sí?, en una construcción colaborativa con otros, ¿sí?, para poder, digamos, profundizar y avanzar. En esto de la taxonomía de Bloom, que lo van a escuchar hablar, que Marian ahora lo va a explicar mucho mejor, ¿sí?, que en realidad, volviendo a los orígenes, él en realidad lo que trabaja es la fundamentación de por qué se llama esto aula invertida, porque tiene que ver con todo el proceso que en realidad es al revés de lo que venimos haciendo cotidianamente, ¿sí? Dale, Mariana, antes que me meta yo ahí. Bien, esta es la pirámide de la taxonomía de Bloom, donde trabaja desde el conocimiento, la comprensión, la aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Y en esta otra filmina tenemos cómo se trabaja en una clase tradicional y cómo la trabajamos en el Flipped Classroom o aula invertida. Nosotros en la escuela, cuando damos como docente un tema, estamos trabajando con los alumnos la capacidad de recordar y de comprender. ¿Por qué? Porque eso es lo que una vez que tienen conocimiento del tema, que lo comprendieron, lo recuerdan, y en sus casas, con las actividades que le enviamos, están aplicando, analizando ese contenido. Y también es como que se autoevalúan, lo entendí, no lo entendí, le pregunto al docente cuando vuelvo a la clase aquello que no comprendí. Y algunas veces trabajan por sí mismos la creación aplicando estos contenidos en nuevos temas, o si no, lo trabajamos a veces en forma grupal dentro de la clase. Pero si lo comparamos con la pirámide que tenemos al lado, observamos que el alumno, a través del material que le hacemos llegar previo al encuentro en un aula, va a recordar y comprender. ¿Por qué? Porque es esto que hizo Gustavo. Vio, en el caso de él, un video sobre lo que era Flipped Classroom, hizo unas anotaciones, que fue lo que él comentó a partir del video, de sus conocimientos sobre el aula invertida, y luego lo contó en la clase. Cuando llegamos a la clase, vamos a hacer un reconocimiento de qué es lo que aprendieron los alumnos y las dudas que le quedaron para dejar claros los conceptos, lo que le vamos a dedicar muy poco tiempo, que después lo vamos a trabajar, y si los alumnos, con el trabajo que le proponemos en el aula y en forma cooperativa, por eso ven ese grupo, los alumnos agrupados, van a aplicar el conocimiento, van a volver a analizarlo, y vamos a tener la parte de evaluación y de creación también en la clase. Entonces es esto que pasamos del docente que da la clase tradicional, que tiene el único saber, al docente que guía. Y acá el cambio de metodología más importante es que el centro es el alumno, y de verdad es el centro del alumno, porque es el que nos va a traer la apropiación de los conocimientos del tema que se va a dar en la clase ese día. Y a partir de ese conocimiento y el trabajo que hagamos de puesta en común en la clase, que se puede hacer con distintas metodologías, empezamos a trabajar en la clase. Y ahí vemos si el alumno en verdad se ha apropiado en los conocimientos. ¿Y para qué estamos? Para colaborar con ellos, para que nos vayan preguntando en su trabajo cuáles son las dudas, si lo pudo aplicar y por qué, o pueden surgir nuevas propuestas de los alumnos, porque una vez que se acostumbran a este sistema, hasta crean y recrean las mismas propuestas que nosotros les vamos dando.
¿Querés, Gaby, que veamos el tiempo que dedicamos a las clases? Te escucho. Sí, porque una de las cuestiones que digamos que está trabajando esta propuesta es el tiempo que en realidad invita a replantearse el tiempo de la clase. Vos sabés que hay una investigación que hizo Robert Marzano, trabajando en relación con John Bergman, que es, bueno, son uno de los creadores, ¿sí?, en cierta manera, de esta propuesta. Él hizo una investigación preguntando a maestros en qué destinaban el tiempo de la clase, y generalmente todos destinaban, o sea, contestaban de que el tiempo que destinaban era precisamente a un tiempo de mucha explicación, ¿sí? Entonces, él invitó en un estudio, porque bueno, esto también está bueno que todos lo sepamos, que el aula invertida, que es algo que continuamente va trabajándose, porque bueno, vi parte de una investigación, y en esa investigación se van haciendo los replanteos necesarios como para ir viendo lo mejor de esta propuesta, ¿no? Entonces él lo que se planteaba con su grupo de maestros que había encuestado era la reutilización del tiempo, ¿sí? Entonces venía con esta connotación de ver en el tiempo clase, ¿sí?, cuando los tenemos en vivo en directo, cómo vamos a explotar ese tiempo para poder sacarlo mejor y volverlos a invitar a que continúen avanzando en esta búsqueda de la construcción del conocimiento. Dale, Marian, vamos con el tiempo de la clase. Bueno, la idea de la clase es un tiempo de evaluación inicial, no más de 5 minutos, donde dijimos esta puesta en común, o llevar las preguntas que recabamos con anticipación, o las preguntas que surjan sobre la temática en el momento. Discusión de los resultados, otros 5 minutos. ¿Por qué? Porque también se deja que cuando se presenten dudas, no ser los únicos que lo respondan, sino aquellos alumnos que pudieron trabajar en sus casas y han adquirido mayores conocimientos, sean también los que le expliquen a sus propios compañeros a qué conclusiones han llegado sobre la temática. Las respuestas de preguntas que vuelvan a surgir a partir de esos intercambios, 10 minutos más, y después el trabajo en pequeños grupos, que se dedica más o menos unos 15 minutos. En esos pequeños grupos, con el tiempo, los chicos se van asignando distintos roles que pueden ser rotativos: quién va a ser el que va a coordinar las distintas intervenciones, cómo se van a reagrupar. Como nosotros sabemos, los trabajos grupales, que muchas veces queda esto corrido para cuando lo enviamos a las casas. La discusión de los trabajos, después la discusión o la puesta en común entre ellos mismos, y otros 10 minutos de repaso, que puede ser también con metodologías activas, entre ellas el juego o la exposición de los contenidos con distintos recursos y distintos materiales. Que no sea solamente oral, sino poder elaborar algunos escritos, y si hubiera tecnología en la escuela, con la misma tecnología hacer las presentaciones. Algo que por ahí podemos aclarar con respecto a esto, porque dicen, bueno, no todos los alumnos tienen el soporte tecnológico para ver un video o bajarse el PDF que le mandamos con las guías. Lo que también está pensado y está investigado, y como soporte, que también lo presentó Gustavo en el video, es poder trabajar, se llama Flipping Class. El aula invertida, también toda conjunta dentro de la clase, que en el aula puede estar disponible ese recurso que se envió para aquellos alumnos que no lo vieron o le quedaron muchas dudas y lo pueda rever, o en algún sector de la escuela pueda tenerse el insumo necesario para que el alumno pueda ver, rever ese video, para después volver a acoplarse con su grupo de compañeros. A ver, como decía en el video, este alumno lo miraba desde su teléfono, desde su casa, a la escuela, pero aquel que no tiene el soporte lo puede hacer dentro de la misma escuela. Antes de la clase, el rol nuestro docente es pensar. Nada distinto de lo que hacemos siempre, va. Definir los objetivos de la clase,
pensar en una secuencia, ¿sí? Relacionar, crear, buscar, ¿sí? Los recursos. En esto de los recursos, no todo es video, puede ser un texto, puede ser book de fotos, puede ser algo que lleve a ir trabajando en esta previa a la clase. Acompañar de alguna manera el registro de esa información a través de un cuestionario, a través de preguntas, ¿sí? Momentos previos en donde nosotros como docentes estamos planificando esa clase y preparan las actividades que van a ir haciendo con una visión a la clase presencial. ¿Cuál sería el lugar del alumno, el estudiante, en estas actividades previas, ¿no? Ver el video, leer, registrar, anotar, ¿sí? Tomar apuntes, generar planteos, cuestionamientos, ¿sí? Para poder después llevar todas esas cuestiones a la clase. Completar el cuestionario si vino con una guía de preguntas, y bueno, y juntar todo el material como para llevar, cuando esté en la clase presencial, llevarlo. El momento de la clase, el maestro, el profe, el docente, resuelve las dudas, las inquietudes, va acompañando el trabajo en grupo, va invitando a generar otra incógnita, ¿sí? Otro problema, otra inquietud a ser resuelta con otra investigación que va a hacer en su casa. Se revisan los nuevos conceptos y se planifica una evaluación que se va armando en el momento, que obviamente ya la viene pensada, pero bueno, que va armando para poder hacer una valoración, apreciación, ¿sí? Y ver cómo continuar profundizando los aprendizajes de sus alumnos. ¿Cuál es el lugar de ese alumno en esta clase presencial o en esta clase que ya vino con toda esta preparación? Es completar la actividad, consolidar conceptos, ¿sí? Tensionarlos, compartir con otro, construir con otros. Pero acá también, en esta simultaneidad que tienen el trabajo articulado entre los docentes y los alumnos en la clase presencial, ¿sí? Presencial, cuando hablo de presencial, digo presencial a través de la presencia física o a través del Meet, de lo que nosotros tenemos en este contexto, ¿no? ¿Sí? Es guiarlos también, es acompañarlos, es ante alguna inquietud, generar una reinquietud como para que con los que pudieron investigar y con los que pudieron construir y llevándolos al video o llevándolos al texto puedan trabajar sobre la construcción propia de su información. Básicamente esos serían los parámetros como para poder tener en cuenta, sin síntesis, lo que podría llegar a ser una planificación de trabajar con un aula invertida. Voy a ir a lo que todos conocemos, la clase, y la clase va la tarea. Esta es al revés, viene la tarea a la clase. ¿Está? Síntesis, qué buena síntesis que te hice. Buenísimo, Gaby. Por ahí lo que no dijimos, y si no a mí se me pasó, es que trabajamos en el aula con metodologías activas, ¿sí? Trabajamos con debates, estudios de casos, con role-playing, con juegos, digamos. El juego, resolución de problemas, discusiones, digamos, todas metodologías activas, porque tenemos que llevar la aplicación de los conocimientos al trabajo áulico y al trabajo cooperativo y en pequeños grupos también. ¿Sí? Y creo que estamos, ¿no? No, tengo una chapa. Ah, bueno, dale. Tengo una chapa, sí. Esperá que pueda abrir el Power, ¿eh? Diseño curricular, nos vamos a ubicar, ¿está? Intenté
ir a primaria, inicial, secundaria, sí, pero bueno, fui a primaria porque ahí es donde conocía un poco más. Para ubicarnos, primaria, sexto año, área matemática, ¿sí? Contenido, medida, ¿está? Medidas. Vos decís, medidas trabajándolo en aula invertida. Bueno, vamos a ver qué sale. Vamos a la tarea nuestra, que es la de la planificación. Y ahí voy, ¿eh? Esperen que abra la secuencia de la clase. Como les dije, área de matemáticas, sexto año, planificación pura, ¿eh? Objetivo, profundizar el uso de los sistemas de medición y las equivalencias entre sus diferentes unidades. Contenido, desde el bloque medida, concepto, unidades de longitud, equivalencias entre unidades de medida y los modos de conocer, profundizar equivalencias entre las unidades del CIMELA para la longitud, realizar cálculos aproximados de longitudes. ¿Qué hacemos antes de la clase? En esas actividades previas, ¿sí? Invitamos a nuestros alumnos a pensar y registrar. Para pensar y registrar en tu carpeta, cuaderno o anotador. ¿Para qué servirá un metro? ¿Qué objetos se podrán medir con el metro? ¿Qué objetos podemos medir con los submúltiplos del metro? Y ya ahí empezamos con decímetro, centímetro y milímetro. Le tiramos las siglas como para ver qué pasa ahí. ¿Cuál es la medida de longitud que se debe utilizar para medir la distancia entre ciudades, entre alturas? ¿Sí? Viene el link del video a mirar. Este es un video que dura unos más o menos 9 minutos, en donde se explican qué son las medidas y cómo viene el sistema de equivalencias, como para ir teniendo una idea de que ellos puedan ir viéndolo, reviéndolo, trabajándolo permanentemente, como para poder ir aclarando todas aquellas cuestiones que les vayan surgiendo a raíz de estas preguntas orientadoras que nosotros mandamos. Hay una instancia de aprendizaje individual, y fíjense que está planificada, que dice, ¿cómo fundamentarías que cada unidad de medida de longitud es 10 veces menor a la inmediata superior a 10 veces mayor? Lo matamos, pero bueno, ahí va la idea de empezar a jugar, a pensar cómo fundamentar, ¿sí? Y poder decir, bueno, a ver, ¿qué sale de esto, no? Otra, para convertir una medida mayor a una menor, se multiplica y de menor a mayor se divide. Viene para ver qué pasa con la cuestión del aprendizaje individual. Seguidamente, se les propone realizar una actividad en donde vayan a sacar cálculos o vayan a tratar de resolver algunos problemas, como por ejemplo, ¿cuántos centímetros quedan de una cuerda que mide 6,8 metros? Para realizar una mascarilla para prevenir el COVID-19 se compró 7,2 metros de tela. ¿Cuántos centímetros de tela tengo? ¿Sí? Y ahí viene el trabajo colaborativo, porque seguramente hemos armado grupos de WhatsApp, hemos armado grupos de compañeros, hemos armado grupos, bueno, los invitamos a que con su grupo de compañeros piensen, armen, construyan 2 problemas para resolver en la clase. Y ahí los dejo, porque viene la actividad del durante, pero la actividad del durante la voy a dejar en puntos suspensivos para cuando tengamos algún otro encuentro, la podamos construir todos juntos. Fíjense de que, no sé, espera que quiero dejar de compartir, ahí está. Fíjense que nada distinto de lo que todos hacemos, que es planificar, pensar, ¿sí? Y hacer lo inverso de que la tarea viene a la clase y no la clase va a la tarea. Y en base a esa clase que se arma con lo que los chicos traen, ¿sí? Poder seguir trabajando en esta construcción de la ampliación de los conocimientos de nuestros alumnos. Básicamente lo que nosotros quisimos trabajar hoy con todos era esto, ¿no? De poder mostrar que había otra manera de llamar a lo que cotidianamente hacemos y que este es un buen contexto para poder trabajar en esta
combinación de lo presencial y no presencial, de esto de qué aprovechamiento le damos a ese tiempo en el que estamos con nuestros alumnos trabajando en una clase, ya sea a través de una pantalla, ya sea a través de la presencialidad misma, que bueno, tiene otra riqueza, ¿no es cierto? Pero la idea era esta, ¿no? Que podamos ver y dejar ahí la incógnita, que qué pasará con toda esa preparación durante una clase de matemática en ese 6º grado, con medida. Y de ahí todos los disparadores que surjan. Adri, por ahí para decirles, para que puedan ir viendo, pero igual en el documento le vamos a poner mucha bibliografía que está en internet, gratuita, a disposición, y donde buscar material y ejemplos. Si entran en flipclassroom.es, que es una página que tiene la Fundación de Raúl Santiago, hay montones de experiencias, y en Argentina hace 6 años que la provincia de Misiones trabaja con una plataforma de Flip Classroom para los secundarios, es para todos, están ahora investigando en primaria y dando sus primeros pasitos en inicial, porque empezaron desde el nivel secundario, que es la plataforma Wacurari de Misiones. Todo este material y mucho más que hay en internet que hemos seleccionado porque nosotros creemos que son los que más se adaptan por nuestro diseño curricular, se los vamos a poner en el documento. Y además, yo tiro la propuesta, a ver si están de acuerdo. La idea es poder encontrarnos 17 de junio, ¿era, Gabriel? Creo. Sí, por ahí. Por ahí. El 17 de junio, si quieren, para los que se animen y probaron en todo este tiempo algún ejemplo, o planificaron, pero no se animaron a ponerlo en la práctica, poder hacer una apuesta en común y hacerles como una tutoría o darles nuestra opinión con respecto a las propuestas que tienen. Vamos a hacer un encuentro mucho más práctico, pero trabajando sobre las ideas que ustedes traigan, o las que investigaron y les parece que pueden aplicar en sus aulas o en sus escuelas. Así que van a estar todos invitados. Y la idea es seguir trabajando con metodologías de aprendizaje que sean totalmente activas y donde sea verdadero protagonista el alumno, perdón. No, y el docente también, somos los sí, dos. El docente también, cambiando el rol, que todavía tenemos que cuidar más la camiseta, claro, porque es readecuarnos a una nueva forma de trabajo. En el juego de roles, como estaban diciendo, en el juego de roles también tenemos que interactuar. El Khan Academy también, para los que les gusta matemática, es fabuloso también para esto, y el GeoGebra, que ya lo vienen trabajando también con nosotros, que son también dispositivos. Chicos, Avi, Marian, Gus, todo suyo el cierre hoy, No, quería contarles una cosita, que en esto de que el otro día estábamos charlando con Cari, que es integrante de Ágora, porque llevábamos la clase invertida a el nivel inicial. Y estuvimos ahí, lo dejamos ahí también abierto, ¿no? De que cómo llevamos el aula invertida en la unidad didáctica La Panadería. Y no había recurso tecnológico, sino que había todo un proceso de investigación, tomando esto lo que vos decías, Adri, ¿no? Porque nos acordamos ahí de qué habrá con un proceso de investigación que hicieron los nenes, ¿sí? De preguntarle al abuelo, preguntarle al tío, ¿sí? Y están trabajándose cuestiones que tienen que ver con una realidad un poco virtual, porque bueno, no están yendo a la panadería, pero en la clase traen todas estas cosas que vienen investigando sobre la panadería. Y nada, ahí empezamos a trabajar esta idea de cómo llevarlo para otros planos y cómo incorporarlo dentro de nuestra propuesta pedagógica. Básicamente, lo que hablábamos hoy con Marian a la tarde era de empezar a buscar el sentido real de lo que nosotros planificamos, y acá quería contestar una pregunta que me pareció muy interesante, que está en el chat, que tenía que ver con esto de que
que si bien la propuesta está buena, implica, exige una mayor planificación. En realidad exige una planificación como todo lo que nosotros proponemos para poder llevar a cabo la propuesta pedagógica que se está haciendo. Lo que implica, ¿sí?, es poner en juego esa planificación. Y creo de que en este contexto ya todos estamos jugando, poniendo en juego nuestra planificación, ¿sí? En el 2020 todos habíamos planificado un año presencial y la planificación tenía un sentido anual o tenía una mirada. Y esa planificación en ese aula, para ese aula, ¿sí?, tuvo que abrirse, y hoy estamos haciendo una planificación que no sabemos quiénes están participando de nuestro proceso, ¿sí? Que no solamente son los alumnos, sino que también están sus padres, sus abuelos, quien está en esa casa acompañando toda esta movida pedagógica. La invitación está hecha, quisimos arrancar al revés, por eso fue la pregunta. Todos tienen una idea, todos tuvieron un intento ahí de decir qué se entiende por el aula invertida, y bueno, y ahí arrancamos, ¿sí? Así que bueno, nada, de mi parte, gracias a todos por estar ahí, escucharnos y sumarse, porque los esperamos para el próximo, que como dijo Marian, la idea es armar un encuentro en donde quien se anime, empezamos a contar experiencias y en base a eso armar a ver qué salió del aula invertida, si alguien lo pudo llevar adelante. Así que, Marian, Gus. Es animarse. Todos, digamos, yo recuerdo cuando uno empezó, que dejó el profesorado, el pararse frente a una clase daba un montón de cosquillitas en la panza, y todos los años también, y empezar con algo nuevo siempre es un riesgo, y decimos, ¿y si no nos sale bien? Y tantas cosas hemos probado, pobre alumnos, lo que ha pasado por mí, pero es importante animarse, y como dijo Gustavo, es el tiempo ideal. Esto fue pensado hace muchos años antes de la pandemia, ayudó mucho en este tiempo de pandemia también, pero no es, usamos este recurso por el poco tiempo que nos queda, si Dios quiere, de pandemia, y después lo dejamos, sino para seguir aplicándolo. Y los que se preocupan porque al principio hay que dedicarle mucho tiempo a la planificación, recuerden que después les va a quedar una base de recursos ya armada, y si trabajan con varios compañeros van a tener una base de recursos institucionales que se volverán a usar de la misma manera, o de acuerdo a nuestras primeras experiencias vamos a poder reformular y seguir trabajando. Así que bueno, animarse. Cuando continuemos con la segunda parte esperamos encontrarnos, y si quieren invitar a alguien que les contaron, vieron el video y se animan a contar la experiencia, son todos bienvenidos, y en lo que los podamos ayudar, aquí estamos.